Hola amigos y amigas de Filmados. A finales de noviembre, Patricia López Arnay y Javier Rey se unen para protagonizar Singular, uno de los thrillers del año, junto con Miguel Iriarte, quien realiza aquí su debut cinematográfico. Además, forma parte de la banda Dulce Desgracia y se ha hecho con el papel protagonista en diferentes obras de teatro. Pero claro, ¿qué esperar de alguien que lleva la palabra arte escrita en su nombre? Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Encantado. Me ha gustado el juego de palabras con el Iriarte, es verdad. La verdad es que no me había parado a pensarlo. Lo primero de todo, darte la enhorabuena por tu debut cinematográfico, pero ya habías participado en una película, ¿no? En Viaje de fin de curso. Sí, sí, y de hecho hice también otra pequeña parte, un personaje muy chiquitito una vez en un capitular, una serie que se llama Cuatro Estrellas de televisión. Ajá. Ahí hice también una pequeña parte, fue como realmente mi primer trabajo fue ese. Unos 5 meses antes de Singular, pero como fueron trabajos muy pequeñitos y que fueron muy pegados a Singular, al final sí que, aunque haya hecho otros trabajos pequeñitos, Singular es como el primero, un poquito, con un poco más de, no sé, como más presencia, entonces al final ese es el que yo llamo mi debut, pero es cierto que no es, si somos muy exactos, no es mi primera aparición. En fin de curso también tuve un cachito pequeño. Claro, pero es que este es más protagonista. Sí, no, aquí ha habido más trabajo. O sea, para mí la diferencia fue sobre todo empezar a ensayar. O sea, que sea una parte que se trabaja con antelación, que hay una preparación, que hay una construcción de personajes. Los otros, al ser partes tan pequeñas y el foco está puesto en los personajes protagónicos, y ahí es donde está bueno, lo que yo llamo el contenido actoral, como la chicha, digamos. En Singular había muchísima chicha de repente, entonces fue un salto, claro, para mí, por eso. Claro, porque Singular, ¿de qué va? ¿De qué va Singular? Esa pregunta con esta peli es fuerte porque las preguntas parecen preguntas trampa. Pero no, te respondo. Eh, pues Singular es una película. Bueno, ¿de qué va quieres saber un poquito? ¿Temas o más bien el argumento? Pues me viene un poco la sinopsis contada por ti y luego ya Sí, si quieres nos metemos un poco en profundidad. O sea, más que nada, ya que vamos a hablar de la película, para que los que nos estén escuchando sepan un poco de qué va. Yo es verdad que con el tema, hay veces que me gusta ir al cine sin saber la sinopsis, pero me Mm. parece muy interesante lo que ofrece Singular. Porque creo que va más allá con algunos aspectos. Entonces, si quieres contarnos un poquillo de qué Sí, va, no hace falta justo. contarnos en muy profundidad. Sí, no, lo has dicho genial. O sea, esta película, incluso aun sabiendo la sinopsis, vas al cine como si no supieras nada. O sea, es compatible lo que dices con esta película. Es de estas películas que interesa cuanto menos sepas mejor, porque está llena de sorpresas y además es un guión que a nivel estructural no es lo típico, o sea, no es muy común, es muy especial en ese sentido. Entonces, incluso aun conociendo el argumento, no te esperas la forma en la que está contada eh, la historia. Y además, bueno, te cuento un poco. La película en un inicio sigue a Patricia y trata sobre una mujer que es investigadora en inteligencia artificial, trabaja en una empresa que investiga, en una universidad, si no me equivoco, que investiga inteligencia artificial y, ¿cómo decirlo? Como estas técnicas de conversación en las que tratas de hacer evolucionar a una IA a través de iterar conversaciones. Este concepto de la repetición de diferentes conversaciones para que la IA se vaya adaptando y vaya evolucionando. Entonces ella se dedica a esto y a ella hace 10 años antes o muchos años antes tenía una pareja que es el personaje de Javi, que es Martín, a las que pierden un hijo. O sea, tenían un hijo pequeño y muy pequeñito cuando tenía 7 años, el niño fallece. Entonces la película empieza cuando ellos dos van a reunirse a la antigua casa que tenían, una casa en el campo. Van a reunirse para rememorar la muerte del hijo el día que este niño cumpliría 18 años. Ujú. El día que sería el cumpleaños de la mayoría de edad del niño si siguiera vivo. Una vez llegan a la casa, se encuentran, ahí entra mi personaje, bueno, el personaje de Patricia se llama Diana. Diana se encuentra con un chico joven de la zona, que ella deduce que vive por allí,
que es Andrea, que es mi personaje, que extrañamente le recuerda a su hijo. Ajá. Hay un parecido un poco alarmante con el hijo que ella perdió. Entonces, ese es un poco, creo que hasta ahí puedo decir, pero básicamente eso es el paso, digamos, como la chispa que enciende todo el resto de conflictos y de temas de la película. A partir de ahí, la peli despega en direcciones que ni es interesante que yo desvele, ni, y es mucho mejor no saberlas, eso sí. Me parece una idea bastante chula lo que cuentas, sobre todo de el tema de la inteligencia artificial, que de antes a lo mejor se veía como más de ciencia ficción, pero yo ya comienzo a creerme estas cosas. Yo, según esta sinopsis, yo digo, es que esto en algún momento puede llegar a pasar. Sí, Entonces, sí, sí. ¿tú le tienes miedo a este tipo de argumentos en la vida real? Eh, Sinceramente, sí. O sea, no tanto con el conflicto. O sea, esto es una cosa que la película trata, además, de forma bastante directa, pero no tanto por el miedo a la como suplantación del artista, o sea, como que el artista se vea comido por las IAs, se vea suplantado, aunque evidentemente entiendo que artistas de otras disciplinas, pues entiendo que estarán más asustados, pero yo como actor no me siento con tanto peligro de ser invadido por los robots, aunque suene peliculero, o por las IAs, pero sí que en otros aspectos de la vida, es decir, a nivel humano, sí que siento que no tanto que la IA nos suplante, sino que se le dé tanto valor a ese tipo de herramientas que, que perdamos otras cosas. De igual forma que yo ya he nacido en una sociedad con los teléfonos absolutamente interiorizados, ¿no? Y se habla esta cosa de que el teléfono Ujú. es como una especie de apéndice que ya nos acompaña, ¿no? Como si fuera un nuevo órgano del que no podemos desprendernos, del que dependemos absolutamente. Igual que el móvil ha cobrado una presencia en nuestra vida que en ocasiones a mi generación, que ya nacimos casi con los smartphones, nos ha arrebatado ciertas cosas, ciertas oportunidades de conversación o de interacción y de conexión humana. Siento que las IAs han ido un paso más allá. El momento en el que todo el mundo tenga una IA asociada a su casa, a sus persianas, a su televisión, en el momento en que toda la interconectividad que se está intentando tratar en la tecnología se vuelva tan grande, sí que me da miedo que nos olvidemos de un poquito de esa interacción humana, que dejemos un poco abandonado aquello que nos hace únicos, que nos acostumbremos a la ausencia del error humano en la cotidianidad, que eso es uno de los temas que trata la película, por eso me estoy extendiendo aquí, porque es que es justo allá donde apunta la película, a buscar el error como algo que nos hace únicos, el error espontáneo como algo que nos hace humanos y que nos diferencia de la máquina. Y conocer un poco también los límites. Ujú. Conocer los límites. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Al final es el error humano es lo que nos hace todavía más, Por esa línea más sí que estoy. humanos. Es que si no, se le resta naturalidad a las cosas. Claro. Em, y también la trama se sumerge con esta idea de la inteligencia artificial. Claro, es un elenco pequeñito, ¿no? Ujú. Entonces, la película coge mucho peso en el guión, porque creo que en este tipo de películas es fundamental tener un guión bastante potente. Creo que aquí ha habido un trabajo eh, también bastante incisivo en eso, además de que las localizaciones son una pasada. Pero claro, me llamaba la atención el otro día que veía un coloquio de Guillermo del Toro acerca del guión. Ujú. Exactamente, decía que los adjetivos que se muestran en las líneas del guión tienen que ser comprobables, ¿no? Por la cámara y el sonido. Rollo, no Sí, exactamente. vale Sí. fulanito. Claro, fulanito entra en una casa roto por el pasado. Claro, ¿a qué llamas tú roto por el pasado, no? Tenías que describir bien ese adjetivo, hay que ilustrarlo de alguna manera. ¿Recuerdas con qué adjetivo se describía el enigma de tu personaje? ¿Con qué adjetivo? A ver, voy a hacer memoria. ¿Con qué adjetivo? Mi personaje, sí, o sea, mi personaje, es decir, que una vez, en una primera lectura de guión, Ujú. eh, está adjetivado, como decía Guillermo del Toro, desde la mirada de Diana, desde el personaje de Patricia.
Entonces, eso para mí era muy interesante. Hay una cosa que a mí me interesa mucho actualmente, que es que dicen que muchas veces los personajes se caracterizan no por lo que hacen, que evidentemente no, y por lo que, y cómo dicen lo que dicen, sino por lo que dicen los demás de ellos, Ujú. o por lo que dicen ellos de los demás. Es decir, la mirada ajena también dice algo de ti. Dice un resultado externo, pero en buscar ese contenido interno, ese conflicto internamente, lo puedes encontrar también a través de ver cómo eres percibido desde fuera. Entonces, mi personaje está percibido como un personaje muy misterioso, eh, Ujú. que como que recuerdo que le transmitía cercanía y confianza, o sea, era visto como un personaje del que emanaba una complicidad y una cercanía abrumadora para Diana, pero muy misterioso. Entonces, como que el factor de mi personaje era el misterio, era el vacío, o sea, la falta de información constante que transmitía. Entonces, sus Sí. objetivos eran aparecer siempre entre las sombras, en las esquinas, en lugares, o sea, era completamente inesperado, misterioso y, no sé cómo decirlo, cautivador. Ese era un adjetivo también que recuerdo que trabajamos. Había algo seductor en que se notaba que siempre había algo que no te estaba diciendo. Siempre había Qué algo que bueno. escondía. Alberto Gastesi, el director de la película, se ha encargado de eso, ¿no? Se ha encargado de llevar a cabo unos papeles tan fundamentales. ¿Recuerdas alguna indicación suya que te hiciera cambiar algún chip, o alguna indicación tuya que recordaras para siempre? Sí, sí, pero a ver, ¿cómo digo esto? Ay, si es No, comprometido, no, ¿eh? Quiero decir. no te preocupes. Voy a buscar la forma de adaptarlo a no hacer ningún spoiler. Eh, ¿Alguna indicación de Alberto? Sí, bueno, sí, muchas. No voy a meterme tanto en barrizal, pero Alberto, una forma que tiene de trabajar que me pareció súper divertida es que parte del trabajo de dirección con él y el trabajo no solo de cómo está escrito el guión, por esto que te decía de la estructura de la historia, sino la forma de trabajar, el rodaje y los ensayos tenían algo que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, con los temas de la película. Estaba todo, aunque no pareciera voluntario, porque yo no me di cuenta hasta más tarde, estaba, o sea, absurdamente conectado. Las indicaciones de Alberto siempre eran pequeñas iteraciones, pequeños cambios sobre la propuesta. O sea, es cierto que hubo un entendimiento muy rápido y que él me dijo lo que quería, yo empecé a jugarlo, encontramos también trabajando con actores tan impresionantes como Javi y Patricia, me hacían la mitad del trabajo, eso lo tengo que decir porque yo les escuchaba y a través de, o sea, es lo que te decía, encontraba en ellos y en su mirada mucho de lo que yo tenía que traer, entonces me hicieron el trabajo muy fácil, pero más allá de que ese primer contacto con las escenas y con los personajes fue un encuentro muy, muy sencillo y que nos pusimos muy de acuerdo, estábamos en una misma onda, el trabajo de dirección y de notas era siempre pequeñas iteraciones, pequeños cambios sobre esa estructura de escena, sobre palabras. O sea, había una idea de respeto al guión y al texto, lo cual a mí me encanta porque también, como has dicho antes, yo vengo del teatro, yo hago teatro desde los 7 años y yo estoy acostumbrado a respetar los puntos, respetar las comas, respetar cada letra del guión, o sea, del texto, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que hubiera este respeto al texto, pero además había un juego de cámbiame esta coma, cámbiame esta pausa, sustitúyeme esta palabra, quítame este artículo. O sea, pequeños cambios que parecen muy poco sustanciales, pero que Sí, en el contexto de las escenas cobraban muchísima importancia. O sea, había una atención al detalle. qué bueno. También cuando es una historia con pocos personajes, que no quiere hablar de unas grandes, no quiere contar como grandes. Es ciencia ficción de la que no trata de impresionar con fuegos artificiales, sino de la que trata de hablar de conflictos muy grandes, pero en detalles muy concretos. Entonces, para mí, las notas de Alberto se me han quedado aquí porque era la atención al detalle, la atención a cada concreción que podemos encontrar en la relación y en el texto. Qué bueno, porque además ese tipo de indicaciones hacen ver que lo tiene todo más seguro todavía, porque obviamente es el director y lo tiene que tener todo seguro, pero esto como que lo hace tener aún más seguro. Además, contabais
con lo que decías, con Javier Rey, que tiene tantos guiones en su historial interpretados, o Patricia López Arnaiz, que tiene un Goya. Entonces, ¿cómo se Sí, sí, arropa sí. uno en un debut cinematográfico con esos pedazos de actores y ese director? Bueno, es que, ya te digo, yo al conocerles fueron los primeros actores que yo, como actores, digamos, con tanta carrera que conocía. eh, y a mí me impresionó mucho que precisamente, además, cuanto más conozco actores muy profesionales y muy buenos, más veo que es así, que cuanto más profesionales son, el ambiente es más cómodo, más distendido. O sea, el trabajo del actor no es hacia hacerlo intenso y complicado, sino hacia hacerlo fácil. Entonces, Ujú. ellos son precisamente tan buenos porque, bajo mi perspectiva de actor primerizo, lo hacen fácil. Y lo hacen fácil sobre todo para ti como compañero. O sea, había una ligereza. No se buscaba, no había una pretensión de aportar, de echarle, no sé cómo se dice esto, pero azúcar a la miel. Había un ambiente de juego, un Sí. ambiente ligero, un ambiente de entusiasmo por encontrar todo lo que hay más allá de las escenas. Cosas, Javi, a mí me impresionó mucho de él que estaba súper interesado esto, le he oído decirlo también en entrevistas, como todo aquello que está fuera del guión. Si él de repente un día, en mitad de una secuencia, estamos rodando algo que tenía un conflicto claro, tenía una línea, qué se está aquí callando, qué se está diciendo, qué se está moviendo, qué energías y qué acciones están sucediendo en pantalla, y de repente te venía con algo, una idea, que a él notabas entusiasmado con ella, que no se me podría haber ocurrido a mí, ni loco, que está, pero que no está fuera del guión, que está. Que de alguna forma él ve y que está ahí y que le puedes añadir y que puede verse, puede no verse, pero él la tiene y la comparte contigo. De repente me venía, me decía al oído algo y entre nosotros surgía un pequeño secreto eh, que no sé si luego al final la película se monta y no sabes nunca si ese pequeño detalle va a llegar, pero le daba una riqueza a las escenas que para mí los secretos son muy poderosos, te ayudan son como pequeños cabos a los que atarte. O sea, yo trabajando con Javi comprendí la importancia de los pequeños secretos. Es muy fácil agarrarse a un secreto. Cuando no se pone eso en palabras, cuando es una cosa él y mía, se genera una complicidad que en escena se nota. No sé si se ve, porque eso no es trabajo mío, pero sí, sí, yo sí la sentía. Y por otro lado, con Patricia, ya te digo, es la sensación de, de facilidad, de ligereza, de confianza. O sea, para mí me sentí muy arropado con ellos precisamente porque confiaron en mí a pesar de que yo era un actor que, pues ya te digo, debutante, que soy súper primerizo, que aún estoy viendo de qué va esto. Yo nunca he dado una clase de cámara, nunca me he formado para hacer cine, jamás. Yo solo he estado haciendo teatro en escuelas, en academias. Ahora mismo estudio en la RESAD, pero nunca jamás nadie me ha dado ninguna nota fuera del ambiente, de un ambiente laboral para actuar a cámara, prácticamente. Entonces, fue fácil. O sea, confiaron en mí a pesar de todo esto que te estoy diciendo y el trabajo o sea, fluyó con los tres, con Javi, Padre y con Alberto. Qué bueno. Oye, es que me gusta escuchar este tipo de cosas porque creo que complementan a la propia película, ¿no? Porque yo creo que es algo que se puede llegar a ver reflejado, pero que mola mucho oírlo de alguien que ha estado ahí involucrado. Creo que es algo necesario de oír. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Singular se estrena en cines este 28 de noviembre, de la mano de Warner. Tú imagino que ya te has visto en la gran pantalla. Yo me vi, sí, me vi. Hace no demasiado, pero me vi cuando presentamos la película en el Festival de Sitges, Ujú. que por cierto fue una experiencia maravillosa llevar la película allí, poder verla en el auditorio grande y ver que tuvo un recibimiento maravilloso a la gente. O sea, la sensación de estar compartiendo la película con tanta gente para mí fue increíble. Pero sí, allí la pude ver por primera vez, además, porque no quisieron enseñarme nada, no quisieron que viera nada. Entonces, para mí, mi primer visionado fue en un teatro rodeado de gente, Como después un de haber subido. espectador más. Sí, sí, para mí fue la sensación, subí al escenario con todo el elenco, ¿no? A presentar la película. Alberto dijo unas palabras antes de la proyección y yo todavía no la había visto. Y yo estaba, bueno, súper nervioso, deseando verla y sí, sí, bueno, ahí me vi por primera vez. Joder, es que vaya año, porque entre la presentación en festivales, ahora la presentación en prensa, que imagino que llegarán estas semanas,
el estreno de Viaje de fin de curso de Singular está siendo el inicio de algo muy chulo. Y además el año que viene llegará a Sacamantecas. Sí, también. ¿Qué puedes decirnos de eso? Pues no lo sé, es que sinceramente, eh, como te decía, yo llevo desde los 7 años actuando. Eh, y yo llevo desde o sea, desde esa edad diciendo que quiero ser actor, ¿no? Y es cierto que ese tipo de, este trabajo siempre, siempre está en un plano muy virtual, ¿no? Para mí, actor no es el que está trabajando y cobrando por ello, para mí actor es el que actúa. Entonces no me gusta aplicar esta idea elitista, ¿no? De que son los actores con una carrera, tú me entiendes, como a los que les pagan son los que son actores. Para mí cualquier actor que Sí, esté entregado a la profesión y al arte del cine o del teatro es actor. Pero sí que tiene esta cosa de que cuando se trata de lo profesional y de hacer currículum siempre está en un plano virtual. Entonces yo llevo de los 7 años deseándolo y de repente me están pasando un mogollón de cosas y para mí es como que me he subido a un tren sin darme cuenta porque para mí fue una prueba, para mí Singular fue un casting más, pero claro, me llamaron para una segunda prueba y para una tercera y para una cuarta, ya no recuerdo cuántas fueron. Y me subí a un tren del que no me he bajado todavía, pero en el que va todo muy rápido. qué bueno. Pero bueno, en el que estoy muy contento de estar, se lo estoy disfrutando muchísimo. Sí que parece que están saliendo muchas cosas y que esto es un inicio muy guay. Y también para mí no está siendo nada decepcionante, todo lo contrario, me está enamorando mucho la profesión. O sea, es cierto que los proyectos en los que estoy teniendo suerte de trabajar están siendo proyectazos con guiones muy buenos, con actores maravillosos, con directores increíbles. Entonces, estoy teniendo mucha suerte, pero ya te digo, no me estoy sintiendo fuera de lugar. Es cierto que cuando empecé a ensayar Singular, el primer día estaba acojonado, muy nervioso. Pero en cuanto empezamos a rodar, he de decir que tuve esta sensación de haber llegado, o sea, de estar exactamente en el lugar en el que tenía que estar en ese momento. De, yo llevaba ya haciendo casting desde los 12 años y mi primer sí, eres tú, fue ¿Mm? singular. Bueno, no realmente, como ya te he dicho antes, pero mi primer sí a un papel en el que parecía que había chicha fue singular. Y en cuanto empezamos a rodar, entendí, o sea, sentí que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que tenía que llegar ahora y no antes, y que, y que esto era lo que quería hacer. O sea, para mí fue súper claro. Jolín. Jolín, pues me alegro un montón de que tengas esa sensación porque tiene que ser algo bastante bonito y más si ha llegado todo de golpe, ese tren Sí, no, en ha el que va muy sido. rápido que tú dices, pero es un tren sin un destino fijo, que sigue, que sigue, que sigue y esperemos que así sea. Además, ahora que se acerca el final de año, si tú tuvieras que hacer un grupo como en Spotify, pero de los momentos que más has revivido en tu cabeza durante todo el año, ¿cuáles serían? Los momentos que más he revivido. Vale, venga. Voy a intentar decir pocos porque si no, esto va a ser eterno. Para mí, el momento sí, pues te voy a decir uno que además tiene que ver con lo que acabamos de hablar. El ¿Vale? día que me dijeron que sí, era yo, Andrea. Vale, yo llevaba un montón de pruebas, ¿vale? Muchísimas pruebas. La final, yo supe que era una final, además porque conocí a Patricia, estaba ella para darme réplica en la prueba, porque ella y Javi estaban en el proyecto desde antes. El día que me dicen que sí, yo no sé qué me van a decir que sí. A mí me llama mi repre diciéndome que están muy indecisos, que las series de casting creen que debía ser yo, pero no lo saben. Yo sabía que estábamos entre tres chicos, que éramos tres finalistas, que estaba. ¿Mm? Eso, esto es una semana después de haber hecho yo la prueba final, o de lo que yo entendía que era una final y que ya sabía que lo siguiente era un sí o un no. Y me llaman para hacer una videollamada de Zoom como esta misma, a toda velocidad, porque querían ver otra secuencia en impro, querían hacer una lectura de una secuencia porque querían hacer como un mini casting express. Entonces yo me meto Sí. corriendo a otro casting, me cago en la puta, me meto con todo el agobio en el cuerpo como mentalizado, yo no creo que haya estado tan concentrado en mi vida. Me meto a la videollamada, ahora, ¿qué prueba vamos a pasar? A ver, ¿qué secuencia? ¿Cuál de las varias que pasamos? ¿Qué secuencia ensayamos? O sea, que dispara la prueba. Y me dicen, bueno, y de repente veo que la videollamada entró Sergi, que es el productor, entró Alejandro, también es la productora, Alberto, y estaban todos los que habían estado en el casting.
que yo todavía no sabía qué rol eran cada uno. Yo vi un montón de gente y dije, hostia. Em, y me dijeron, para nosotros es un placer poder decir que estás en el proyecto y que seas tú, Andrea. Y yo, bueno, sí, sí, me encanta, pero ¿cuál es la prueba? Claro, gracias, me alegro mucho, yo también estoy encantado. Pero yo entendiendo que era una prueba, diciéndome, bueno, no, no, pero que eres tú. Y yo, sí, sí, pero entiendo que voy a hacer la prueba para Andrea, pero ¿cuál es el texto? Y ya se empiezan a reír de mí y me dijeron que no había prueba, que era una broma y que lo que querían era decirme que era yo y que me habían cogido. Y en ese momento, claro, yo me quedé flipando. Bueno, ese para mí el momento no lo voy a olvidar en mi vida, porque fue, y claro, encima se metió mi repre a la videollamada y estaban todos riéndose y yo en shock, flipándolo. Tiene sentido que no fueron mini casting entonces, porque claro, tú Claro, no, no, estarías en ahí, ningún vamos, caso, nerviosísimo. realmente lo que querían era darme la noticia en persona, porque este equipo Sí, sí, es sí, súper cercano, son maravillosos y fue porque les hacía ilusión poder decírmelo ellos claro. viéndome la reacción, que claro, o sea, fue como una lechuza viendo unos faros de un coche, o sea, me quedé así, pero, pero fue una maravilla. Y otro recuerdo para mí, bueno, es que voy a cerrarme singular para no entrar en otros, pero el fin de rodaje para mí, que yo acabé una semana antes de rodar, pero para mí fue un momento precioso también, de despedir al personaje, dejar el vestuario en la van en la que dejábamos los actores nuestras cosas, dejar el vestuario en la van y salir por la puerta, esa despedida también la recuerdo mucho. Qué bueno, Fue qué también bueno. bonita, pero fue fuerte dejar el personaje ahí. Ya ves. Oye, pues deseo que en el próximo año haya un montón de momentos también que recopilar, un montón de proyectos también que contarnos. Vamos a estar pendientes a todo ello y vamos a estar muy pendientes ahora del estreno de Singular, que llega el 28 de noviembre en cines. Y mucha suerte, mucho éxito porque es más que merecido. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a ti, muchísimas gracias por querer entrevistarme y disfrutar. Espero que disfrutéis muchísimo la película, todo el mundo que la vea. Eh, Porque es una película muy especial. Creo que es una de las que no ves muchas veces en la vida y por eso espero que la gente la disfrute. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo, gracias. Adiós.